vínculo que tuvieron ustedes con Citarrosa? Bueno, fue profundo, ¿no? Muy profundo, fue muy fuerte. De hecho, además, se dio una curiosidad muy particular respecto al dúo que tengo con Mario, ¿no? El primer disco que regalamos a nuestras madres fue un disco de Citarrosa. O sea, nosotros, curiosamente, nos enteramos mucho después en los reportajes. El primer disco que yo le regalé a mi madre llamaba Del amor herido, que fue el segundo disco de Alfredo. Y en realidad yo curtía todavía otra onda en ese momento. Y a partir de allí, y después de la visita de Alfredo a Tacuarembó, a partir de allí fue conmovedor, ¿no? Todo, ver su impronta sobre el escenario, esa gallardía, esa magia increíble, ¿no? Y después, bueno, todo lo que aprendimos dialogando, viéndolo, la ética respecto al oficio, fue probablemente el cantor uruguayo que enseñó a los demás a ser profesionales. Además, un cariño por sus compañeros increíble, ¿no? Alfredo era ese tipo de persona que jamás te iba a permitir hablar mal de un colega frente a él, incluso aunque tuviera desavenencias. Pero Sabalero contaba que en México, cuando Alfredo ya estaba en México, él llega, no lo conocía nadie allí, y Alfredo exigía en los contratos, que ya era un hombre muy conocido en México, que contrataran también a José Carvajal por su mismo calle, si no, no iba a las actuaciones. Y así generó toda una movida importantísima para muchos compañeros, ¿no? ¿Numa? Bueno, vos llegaste a ser vecino, Numa, ¿no? Sí, claro, llegamos a vivir muy cerca y nos encontrábamos casi todos los días. Pero fue muy importante para mí en los comienzos también ese disco del amor herido que decía Eduardo. A mí me lo regalaron porque canté en un homenaje a Benavides y canté una canción de ese disco. Todavía no había empezado a trabajar con Bocha y me regalaron el disco. Por supuesto que empecé a cantar canciones de Osiris, de Daniel y de los cantores argentinos. Hacía una mezcla, ¿no? Sobre todo me gustaba Horacio Guaraní, por su fuerza. Lo veía cuando iba a Tacuarembó. Pero también me gustaba Yupanqui, entonces se me creaba una cierta controversia ahí entre estilos, ¿no? Pero recuerdo una vez que estábamos a la hora del mate dulce con mi vieja y mi abuelita, y yo meto samba de Horacio Guaraní, imagínense, cuando ya nadie te nombre. Y la vieja me dice, mi hijo, ¿por qué no canta una canción de Citarrosa? Y bueno, la verdad revelada, pues. Digo, tiene razón, vieja. Bueno, después él fue a Tacuarembó, recuerdo, al Cine Rex. Ahí tuve que cantar antes que él, con un susto terrible, como el que tengo para mañana, porque mañana es una responsabilidad muy grande para nosotros, no solo porque el que está presente ahí, el que tiene que estar presente, es Alfredo, que cumpliría 80 años. Y bueno, y que el espectáculo salga como lo tiene planificado Fernando Cabrera, y los compañeros, que son muchos los que participan, que salga como un concierto, ¿no? Entonces, que no vaya a pasar nada extraño. Eso es un miedo que uno siempre tiene. Uno tiene experiencia y cada cosa que te pasa en un escenario la tomás, me imagino, para la risa. Pero sí, tenés otro compañero que tenés que apoyar, ¿no? Claro. Vamos a escuchar un tramo de un programa radial que tuvo Alfredo Citarrosa en el exilio en los 80 en México. Casi en privado. Casi en privado, bueno, donde lo que hacía era tener un espacio para darle difusión a la música uruguaya. Vamos a escuchar un tramo. Voy a presentarles ahora a Héctor Numa Moraes. Seguramente ustedes conocen a Numa, es el más joven de esta generación del 60 que glosamos hoy. Está actualmente exiliado en Holanda. De su segundo long play aparecido en el mercado uruguayo, quiero ofrecerles un tema que se titula La Patria Compañero. Héctor Numa, por cierto, continúa perfeccionándose en guitarra, es uno de los más excelentes guitarristas del cancionero popular que hemos tenido nosotros en el Uruguay, yo diría en lo que va del siglo. Esa foto que estoy con Carlos Molinas es justamente en el Cine Rex.
Mirá. ¿Ya lo habías escuchado este tramo del programa? No. ¿No? La ¿Primera verdad vez? que no. La verdad que es muy Emociona, emocionante. ¿no? Emociona, ¿no? Sí. ¿Cómo? Que emociona. Qué emociona. digo, o sea. Es muy emocionante. Él me causó a través de mi vida muchísimas emociones. Era un tipo, aunque uno cree que era muy hosco, era muy cómico también. Tenía A un humor especial, sí, tenía la un verdad humor que- fabuloso. ¿Te acordás cuando estuve enfermo una semana que hasta vos me llevaste manzanas un día? No podía salir porque fui al boliche donde íbamos con Alfredo todos los días. ¿Cuál era el boliche? La Rex. La Red. La Rex. Ya no existe más. En Malvin. Sí. Y lo veo a Luis Oliva que estaba todo desfigurado. Y digo, ¿qué te pasó? La gripe, me dice. Digo, ¿la gripe? ¡Fua! Y yo tengo que cantar dentro de unos días y ando medio resfriado. ¡Fua! Mira si quedás como yo, dice. Entonces yo, que soy hipocondríaco, Te fui a agarraste mi ahí la casa, gripe. me miré en el espejo y ya se me estaba quedando un ojo medio rojo. Y Alfredo, y me metía en la cama y meta aspirinas, ¿no? Y Alfredo iba y me miraba y decía, pero yo no te veo nada raro. No, pero mirá, me estoy hinchando la cara. Entonces, bueno, Eduardo también fue a llevarme algo, recuerdo, y yo no salía de casa, estaba con una gripe espantosa. Resulta que a los pocos días viene Alfredo, a la semana me dice, vos me estás jodiendo, ¿no? No, digo, Además con esa voz te me agarró dice. el mismo problema de Luis, viste, que estoy quedando. A Luis lo agarró el negro Ticao y por un vino le pegó 20 trompadas y lo mató. Y eso no contagia. Se me fue la gripe. Me fue pateo. Yo estaba convencido, pero él creía que yo lo estaba haciendo una broma. Y no era broma, yo estaba asustadísimo. Muy bien, vamos a escuchar otro tramo de ese programa que tenía Citarrosa en México. Comenzamos como todos los domingos a partir de las 7 de la tarde con nuestra sección Música del Uruguay. Excelentes los Eduardos, Eduardo Larbanois, Eduardo Lagos cantaron un candombe que les pertenece con texto de Washington Benavides y cuyo título es Marinero de Barradas. Pero hay otra novedad. El dúo Los Eduardos se desintegró. Eduardo Lagos y Eduardo Larbanois, a quienes también les presentamos antes, casi en privado, ya no son los Eduardos. Tiempos de cambio, tiempos críticos en mi país que necesariamente llegan hasta la canción popular y sus intérpretes. Eduardo Larbanois, que en su más temprana juventud fue boxeador amateur y por cierto de los buenos, hoy tiene menos de 25 años, con una vocación de cantor más poderosa aún que su capacidad como deportista, acaba de integrar un nuevo dúo con el muy joven Alberto Carrero. Yo no conozco a Carrero. Larbanois Carrero, ese nuevo dúo que integra ahora Eduardo Larbanois con Alberto Carrero. ¿En tu caso lo habías escuchado? Sí, lo había escuchado sí. Nos llamó la atención lo de boxeador. No sabíamos eso. Sí, bueno, en realidad, Igual Y a de mí lo me bueno. gustaba, mejor cantante. como todo, en el interior me gustaba mucho el fútbol, pero recuerdo que me citaron de un cuadro para jugar y mi viejo me dijo que no, que el fútbol no, que yo tenía que estudiar, que en fin. Y bueno, a mí me dio mucha bronca y agarré para el boxeo. Para sacarte la calentura. Y de los 16 a los 20 años me gustaba mucho, me gusta el boxeo, ¿no? Pero Alfredo, por supuesto, le dio otra dimensión a la cosa. Sí, después el trabajo con el dúo Los Eduardos llevó unos 10 años. O sea, yo arranqué a los 13 años y no paré nunca. O sea que desde entonces estoy estudiando y tocando la guitarra, tratando de aprender. Eduardo, vos que sos guitarrista, Numa también, ¿cómo era Citarrosa? Porque mucha gente no lo tiene como músico de guitarra, ¿no? ¿Cómo era Citarrosa guitarrista? Alfredo no le gustaba como tocaba él, No. y tocaba muy bien. Bueno, a él no le gustaba nada de lo que hacía en realidad, siempre se estaba cuestionando. Qué increíble, ¿no? Y tenía un jeito, Tenía una forma de tocar muy un único jeito, que es una palabra bien fronteriza, creo que ustedes la entienden. claro. Para la milonga, ¿no? Cuando hicimos el disco sobre pájaros y almas, recuerdo que él en un momento quiso explicarle al guitarrista cómo se unía la última canción de la cara A del disco, Pájaro Rival, con el guitarrón. Y estábamos con Washington Benavides y él no tenía fuerza porque al no tocar había perdido la fuerza en la mano izquierda y el guitarrón es un poquito más duro. Entonces tocó aquello y Bocha me dice, tiene que quedar así. Y digo, sí, tiene que quedar así. Porque aunque el sonido es trasteado, lo que él logra, la intención que logra,
es única. No lo podría otra persona porque lo trataría de tocar bien. Y ahí está el error en este caso. Incluso él Pero sí. amaba el instrumento mismo. Yo recuerdo, él se compró una guitarra Fleta. Fleta era un gran luthier español. Y en aquel momento que él compró la guitarra era tan cara como una casa. Y él estaba de paseo en España y lo conversaba mucho a Fleta. Parece que era un hombre muy exigente que vendía guitarras solo a los concertistas. Y él llevaba una carta de Carlevaro, de acá de Montevideo, y de Don Atilio Rapat. Por eso fue recibido por el luthier. Y entonces, tanto le insistió que él había salido, creo que de Cuba, se había llegado a España, entonces le regalaba todo lo que le habían regalado en Cuba, los habanos, los ron, todo al hombre, parece que lo convencía. Iba todos los días a tomar mate. Y dice que el hombre, el último día le dice, mire, yo tengo una guitarra que era en realidad de un alumno de Segovia y como no estudia más yo se la compré. Si usted quiere, le interesa. Y después cuando, sí, la compró, empezó a llamar acá y le pedía a Nancy, por favor, vendé tal cosa, conseguíme tanto. Era una campaña impresionante. Y parece que el hombre cuando le entrega la guitarra, le pregunta, bueno, porque le pidieron que no tocara, le dijo don Carlevaro y Rapat, no toque delante de él. Entonces cuando el hombre se enteró que era cantor popular, después se enojó mucho y le manda una carta donde le cuestionaba si usted abusó de mi buena fe. Y me decía, ¿por qué me importa? Tengo una fleta. Una guitarra que después Yupanqui le preguntó, ¿usted tiene una fleta? Y dice, sí, yo no. Mirá. Y vos tenés igual un charango de Citarrosa, Eduardo, ¿no? Tengo un 4, me regaló un 4 venezolano, que la verdad que me cuesta usarlo porque lo puse a punto, lo mandé a un luthier que lo dejara. Y me gustaría tenerlo ahí. Más enmarcado que tocado. Sí, pero viste también, creo que tocarlo tiene otro sentido también. Claro. Una pregunta que me quedó hoy de cuando se hacía la presentación. Después de su regreso, ¿por qué creen que pasó lo que pasó? Que fue decayendo el interés en Citarrosa, pocas contrataciones y esa poca memoria que tenemos los uruguayos. ¿Por qué creen que pasó en realidad hubo un bajón en toda la canción popular y la cultura uruguaya. Pasó lo mismo en España, pasó lo mismo en Portugal. Sí, claro. Claro. Ahora, la bienvenida fue histórica y eso fue, multitudinaria, ¿no? Su regreso al país después Fue del el exilio. primer desexilio. Cuando grabamos el disco en el 88, sobre Pájaros y Almas, no teníamos sello. Recuerdo que hicimos una reunión en su casa donde estaban ustedes, estaban los Olimas también, Darno Jans, Yamandú Palacios. Él quería formar un sello, el Mandinga, porque en realidad no teníamos sello ningún sello se interesó por el disco. Y lo terminamos en octubre del 88. Tampoco pudimos presentarlo en diciembre, como él quería. Y el 17 de enero del 89 se murió. Falleció. Después de la muerte sí salió el disco. Claro, me imagino que no haber sido fácil tampoco de tener tantas canciones y artistas prohibidos durante la dictadura y después comenzar, ¿no? Todo de nuevo. No fue eso el problema, fue un problema de las empresas, creo. Era como que ya no éramos necesarios. Lo mismo había pasado en España un poco con los grandes cantores que en la época de Franco habían hecho un... Tras la apertura... Sí, y lo mismo en Portugal. Y después como que decayeron muchos, algunos hasta dejaron de cantar, y aquí creo que también. Y un poco lo que pasa hoy, en cierta manera, solo que, bueno, son como ondas, ¿no? Claro. Yo Y creo ya que vendrán también los buenos tiempos. es una tela larga para cortar sobre el tema, ¿no? Yo creo que se dan cuestiones, movimientos sociales que cambian las cosas, pero también hay proyecciones con intereses, sobre todo el gran manejo de los medios, ¿no? En ese sentido no podemos ser ingenuos a esta altura de la vida y saber que las cosas se manipulan de determinada manera, ¿no? Con intereses. Hoy lo vemos permanentemente. Hoy sabemos un poco más. Antes éramos más ingenuos, ¿no? Entonces pasan esas cosas porque se proyectan desde mucho tiempo del centro de poder y nosotros a esta altura no podemos ignorarlo. Es decir, no es casual. Hay proyección para que suceda este tipo de cosas, ¿no? No obstante eso, el arraigo de la canción popular tiene otra connotación, es decir, se afirma mucho en la raíz del pueblo. Nosotros, fíjate que, voy a hablar de lo personal, el dúo está para cumplir 40 años. Quien ha sostenido permanentemente nuestro trabajo ha sido el propio pueblo uruguayo. Es decir, comprando nuestros discos,
comprando Yéndolo a saber. las entradas. Yéndolo a saber. Fíjate que a veces se dice, no, viene un artista extranjero y todo el mundo va. Sí, pero imagínate que ese artista extranjero se venga a vivir acá. Probablemente la novedad de su venida convoca mucho, pero después, donde el tipo esté mucho tiempo acá, haga varios recitales seguidos, ya no va a ir a ver ni la vieja. todos los días. Sí, después, y a nosotros la gente tiene la paciencia de vernos todo el año. Claro. Entonces, de verdad que ha sostenido, y por cierto, algunos medios que se interesan por espacios, ¿verdad? Que se interesan por la proyección de la cultura uruguaya, ¿no? Sí, cuando murió Citarrosa es muy bueno el cuento, Numa, tuyo, de que vos no lo podías creer y lo que hiciste, ¿no? El día que muere, ¿no? Es increíble el relato ese. Sí, me llamaron justamente desde la red. Yo estaba en Holanda y estaba solo en casa. Y me lo dijeron y no. Lo que hice fue llamarlo. ¿Llamaste a la casa de Alfredo? Lo llamé a él, a su apartamento, y me contestó desde el contestador, ¿no? Y fue una cosa increíble, no sabía qué hacer. La verdad que me choqueó, ¿no? Porque aunque él andaba mal, seguramente se sentía mal, había estado internado, él decía que no estaba cantando bien, yo qué sé, pero nunca pensamos, nunca estás preparado para eso. Claro. Como ayer me choqueó lo de Estrázulas, yo no estaba preparado para eso. ¿Qué es lo que vamos a ver mañana en el homenaje en el estadio? Yo creo que va a ser algo fuera de serie, único y irrepetible. Que esté toda esa gama de edades, de experiencias, de cantores de distintos países juntos, más de 30, vamos a hacer tríos, dúos, yo qué sé cómo vamos a hacer para cantar. O sea, sabemos, pero no lo vamos a decir. Un trabajo de Fernando Cabrera también, ¿no? El director Realmente musical. Fernando, arduo. pobre, ya está saturado, no puede más. Me imagino. Ayer estuvimos haciendo el ensayo, me convocó para acompañar a esta cantante peruana que vive en México, Tania Libertad, que yo la conocí a través de Alfredo. Y la verdad que lo vi, está agotado, porque, claro, es un trabajo gigante. Son más de ¿no? 50 músicos. Claro. 52 en total. Y vienen artistas de todas partes y gente de todas las generaciones, como decía Numa, que eso es lo importante también. Y ¿no? creo Una que proyección. además hay mucha gente que podría estar, que tendría que estar o que podría estar, pero es imposible. Habría que ser 2 o 3 centenarios. O sea que yo pienso que se va a repetir algo parecido en algún momento donde hayan muchachos que se jueguen muchísimo para hacer algo así, ¿no? Porque esto cuesta mucho, cuesta mucho. No solamente en trabajo, sino en dinero. Claro. Las entradas van desde 700 pesos. Perfecto. Yo creo que es un hito, ¿no? No puede faltar ningún uruguayo. Y por cierto, reivindicando además eso que yo comentaba, que siempre ha sustentado la cultura de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha sido la cuna que ha siempre cuidado a la canción popular, de manera que el cantor de nuestra generación, el Gardel de nuestra generación, tiene que estar muy respaldado mañana. Así que no importa si llueve, si no llueve. Recuerdo cuando el retorno de Alfredo, ¿te acordás? En el estadio llovió. Cuando Sí, entraron sí, las sí. guitarras, recuerdo que empezó a lloviznar. Fue el único momento en que lloviznó cuando entraron las guitarras, que eso parecía Guionado, ¿no? medio mágico, una broma del viejo. Así que la lluvia de mañana puede ir por ese lado, si es que hay alguna Si hay llovizna o algo. Nosotros vamos a cantar igual. Perfecto. Eduardo y Numa, muchísimas gracias placer, por Ustedes, acompañarnos. gracias. Qué Un gusto. placer. Gracias. Tenemos que hacer una tanda en Desayunos Informales. Al regreso, calidad de vida con Juan